Hola y bienvenido una vez más a mi canal. En este momento le toca el turno al Hisense U7N para hacer la prueba con los 144 Hz en 4K, pero de una vez te adelanto que en esta unidad los 144 Hz generan una especie de rayitas de colores y es cuando al panel le cuesta alcanzar esa frecuencia de actualización de 144 Hz. Aún no sé si es un problema como tal solo de mi unidad, lo cual dudo mucho porque, o si no, con los 120 Hz también presentaría ese problema, pero no lo muestra. Y tampoco es problema del cable. De hecho, quiero hacerles una recomendación. Ruipro me ha enviado este cable HDMI de fibra óptica, es por supuesto muy delgadito. Aquí de hecho hay 15 metros de cable HDMI 2.1B. Que es verdad que no tiene muchas mejoras en comparación a la versión pasada HDMI 2.1, pero aún así para quien quiera un cable de muy buena calidad, muy delgado y lo más importante, que no pierda velocidad de transferencia cuando el cable es muy largo. Y es que el problema con los cables, digamos que normales, o por lo menos que me ha pasado a mí, es que cuando he utilizado cables HDMI 2.1 o HDMI más antiguos, muy extensos, a veces se pierden algunas cualidades, como por ejemplo el HDR o por ejemplo una frecuencia de actualización estable. A mí me ha pasado. Si de pronto te ha pasado y necesitas un cable HDMI 2.1, en este caso HDMI 2.1B, muy largo y que no pierda pues como tal calidad de transferencia de datos y velocidad, te recomendaría mucho este. Luego voy a hacer un video más específico y concreto hablando de ese tipo de cables HDMI, pero por supuesto los puedes comprar en la tienda de Amazon y el link te lo dejo en la descripción. Esta sería entonces la tienda Ruipro en Amazon. Recuerda que el link lo encuentras en la descripción. Hasta la parte de abajo vas a encontrar los cables HDMI que tienen disponibles. Ese sería el que me han enviado. Recuerda, con cualidad de fibra óptica, HDMI 2.1B. Es blindado, muy resistente. Recuerda que no pierde la calidad de transferencia de datos por más largo que sea. Ofrecen de distintos tamaños o longitudes. El más largo que me enviaron a mí fue de 15 metros. Bueno, aquí la unidad de medida está en pies, pero haciendo la conversión, 66 pies vienen a ser más o menos alrededor de 20 metros. Recuerda que el link lo encuentras en la descripción. Pues bien, como te decía, utilicé en este caso, tengo uno de esos mismos cables HDMI 2.1 de fibra óptica, pero de 5 metros, que es el que estoy utilizando en este momento, que también utilicé con el TCL S755, que subí el video del día de ayer, y en ese modelo los 144 Hz en 4K sí funcionaron sin problemas, pero en este modelo pues por alguna razón no. Lo primero, por supuesto, es activar el formato HDMI mejorado, yéndote aquí a toda la configuración, luego aquí a canales y entradas externas, formato HDMI, en este caso el formato HDMI en el puerto número 4 lo tengo por supuesto en mejorado. En este modelo se supone que el HDMI 3 y el HDMI 4 son compatibles con los 144 Hz. Ya hice las pruebas en ambos puertos y me generaron el mismo problema que ya te voy a mostrar. Por supuesto también hay que irse acá a configuración de pantalla. Acá por si no sabe la ruta, sería sistema, pantalla, configuración avanzada de pantalla. Aquí vemos entonces que se puede los 144 Hz. Va a salir este mensaje, conservar cambios, pero automáticamente se generan esas líneas. Voy a acercar la cámara para que puedas percibirlas un poco mejor. Tal vez no se perciben de la mejor forma, pero son estas líneas como de colorcitos, líneas verticales. Aquí yo creo que se pueden percibir mucho mejor. Y esto sucede cuando realmente el panel, o en este caso pues la pantalla LCD del televisor, no alcanza la frecuencia de 144 Hz como anuncia el fabricante. Aquí se puede ver mucho mejor esas líneas que son como rasgados, por decirlo de alguna forma.
Líneas que no aparecieron, por ejemplo, con el TCL C755. Ese TCL con los 144 Hz en 4K sí funcionó bien sin este tipo de problemas. Entonces, como te había mencionado, dudo mucho que sea un problema en sí de mi unidad, o sea, dudo de que mi unidad tenga un problema con los 144 Hz. Yo pienso que si fuera así, pues también generaría ese problema con los 120 Hz. Se me hace muy extraño que utilizando el mismo tipo de cable que es tan bueno y tan recomendado, con el TCL C755 sí se pudo lograr los 144 Hz en 4K, por supuesto con la misma gráfica que es la RTX 4060. Yo no sé, se me ocurre que de pronto la marca dijo, no, pues coloquemos que el televisor tiene 144 Hz en 4K, además casi nadie va a hacer las pruebas con esa alta frecuencia de actualización, porque casi todo el mundo o la mayoría de personas quien compra un televisor es para utilizarlo en el área gaming con una consola de videojuegos. Muy rara vez una persona va a utilizarlo con una gráfica de PC que sea decente, porque para poder probar los 144 Hz se requiere de eso, de una gráfica de PC que sea pues por lo menos muy decente. Te repito, la RTX 4060. No sé si tú tienes este modelo, si de pronto has podido realizar esas pruebas con una tarjeta gráfica con los 144 Hz en 4K y no te ha aparecido ese problema. Si sí presencias ese problema, entonces es porque como tal es un inconveniente que tienen todos los Hisense U7N, muy probablemente. Si pudiste lograr los 144 Hz en 4K sin esas manchitas o rayas de colores muy visibles y muy notorias, por favor haznoslo saber en la caja de comentarios, porque quiero despejar esa duda si es un problema como tal de mi unidad o de todos los Hisense U7N. No tiene caso hacer más pruebas con este modelo porque ya en 4K 120 Hz te dije que va muy bien y ya hay videos que en mi canal sobre eso, pues probándolo con una consola de videojuegos, pero con una PC también va muy bien. Lo interesante era pues saber los 144 Hz en 4K, pero ya viste que se presentan esas manchitas y pues eso como tal es un problema y es muy molesto a la hora de jugar o de utilizarlo como tal en sí. No siendo más, espero que este video te haya gustado. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, incluyendo por supuesto este cable como tal. Pues sí, me lo envió la marca para probarlo. Digamos que no es un cable para todo el mundo porque pues no es que sea muy económico, es de fibra óptica, es muy bueno. Aquí como te digo hay 15 metros, mientras que en un cable común aquí por ejemplo ocupa casi el mismo volumen y aquí apenas hay 1,5 metros. Pero bueno, como te digo, no es para todo el mundo, pero si puedes darte el lujo de comprarlo y necesitas una muy buena calidad de cable HDMI 2.1B, adelante. Recuerda, el link lo encuentras en la descripción. No siendo más, me despido. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.